Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Hoy vamos a estar hablando de la próxima luna nueva en Aries, que va a ser en realidad un eclipse de sol, un eclipse total de sol que nos va a marcar, creo yo, nos va a marcar un ritmo muy diferente. Recordemos que estamos en temporada de eclipses todavía. La temporada de eclipses comenzó el 10 de marzo cuando tuvimos luna nueva en Piscis, luego tuvimos el 25 de marzo, tuvimos luna llena en Libra, fue un eclipse penumbral de luna llena, esto fue el día de ayer nada más, hoy es 26 de marzo cuando estoy grabando esto, y, y próximamente tenemos el 8 de abril este eclipse que tiene mucha relevancia porque también hay, digamos, desde lo que es la astrología mundana o astrología mundial, esto es un evento que va a tener un fuerte impacto principalmente en prácticamente todo Estados Unidos. Y recordemos que también Estados Unidos está atravesando, en realidad ya lo terminó de atravesar, el retorno de Plutón. Sin embargo, le queda todavía un acercamiento más de Plutón a su Plutón natal. Eso va a suceder entre mayo y noviembre de este año aproximadamente. Y ahí es donde podemos ver en ese periodo de tiempo, probablemente incluso después de noviembre también, podríamos ver muchos cambios en la geopolítica. De hecho, son cosas que ya están sucediendo a nivel mundial, no solamente a Estados Unidos le afecta este tránsito. Y este eclipse de Sol, al ser un eclipse total de Sol, recordemos que el Sol es nuestra conciencia, por lo tanto hay algo en relación a la manera de mostrarse, a la manera de emprender, de salir y hacerse un espacio en el mundo que se está reseteando, que se está modificando. Este es uno de los puntos tal vez interesantes que vamos a estar tratando en esta lunación y vamos a ver de qué se trata, pero sin duda es como un reseteo de identidad, ¿no? Es un reseteo de identidad con una gran influencia a nivel colectivo también. Por lo tanto, yo me acuerdo que hace un tiempo, creo que fue el año pasado, hablaba tuvimos dos eventos, dos lunaciones, también sumada a, creo que fue para un equinoccio en Aries, justamente, si no fue el del año pasado, fue el del anterior, que mencionaba que era el dolor del parto, que había una sensación de que algo se estaba gestando, pero que podía llegar a implicar un parto doloroso, y esta no va a ser la excepción en este sentido. No es mi intención que la gente se asuste cuando me escucha, porque no pasa por ahí, simplemente que es leer un lenguaje simbólico, que es la astrología, y empezar a hacer algunas interpretaciones en base justamente a los significados que cada uno de los símbolos tiene, y también empezando a hacer analogías con lo que ha sucedido en la historia cuando tuvimos eventos similares, ¿no? Cuando tuvimos puntos matemáticos que fueron activados sobre todo por planetas transpersonales que marcan el ritmo de las sociedades, marcan el ritmo de las generaciones. Por eso también quiero incorporar en esta ocasión, quiero incorporar un poquito más de astrología mundana, no voy a explayarme demasiado, pero bueno, quería hablar de estos temas también. Entonces, como hago siempre, vamos a hablar de los datos técnicos primero. También aprovecho para recordarles que si el contenido les gusta, le pueden dar like, pueden suscribirse. Abajo, justamente acá abajo, tienen todos los datos para ponerse en contacto. Y también les comento que entre el 26 de marzo y el 31 de marzo estoy haciendo un descuento por única vez del 25% en cartas natales y revoluciones solares válidas para fuera de Argentina, para España, para Europa, bueno, para todos los países que no sean Argentina principalmente.
y de un 10% en sesiones de astroterapia, terapia astroguiada, orientación astrológica, donde incorporo algunas otras herramientas que van más allá de la astrología para poder ayudarlos a ustedes, a guiarlos a que encuentren tal vez un camino, una luz en cuanto al contexto que estén atravesando, obviamente tomando como base su propia carta natal, pero no es una interpretación completa de carta natal, sino es traer a colación, traer a la conciencia tal vez alguno de los puntos de la carta natal, alguno de los significados que pudieran estar necesitando atención. Así que bueno, dicho esto, también aprovecho para comentarles una cuestión un poquito más personal que estaba debatiéndome si comentarla o no. Pero en el caso de, ya que estamos en temporada de eclipses, en temporada de eje Aries, Aries Libra, hay una situación que me parece que no es correcta, que no ha sido correcta. Una de mis consultantes ha tenido un comportamiento que me parece que no está bien. Es la primera vez que me pasa en todas las consultas que hice, de haber acordado, habíamos acordado una fecha, no apareció. Después dijo, me contestó para decirme que, que yo no había estado cuando tenía mal el horario esta persona. Independientemente de eso, son cosas que pueden pasar, no hay problema. Coordinamos nuevamente una cita para la semana siguiente y hicimos una revolución solar. Habíamos quedado, originalmente me había consultado por una sesión de terapia, justamente astroguiada. Eso es una sesión de 1 hora. La revolución solar generalmente son 2 horas y me implica más tiempo. Generalmente estoy mínimamente 45 minutos, 1 hora más antes, analizando factores del ciclo de la persona. Veo la revolución anterior, en fin, varias cosas. Y cuestión que me había preguntado en su momento por el precio de la sesión de terapia astroguiada, le di el precio. Cuando hicimos la revolución solar, que tiene otro precio completamente diferente, me pagó únicamente el valor de la terapia y no de la sesión sí, de terapia astroguiada y no de la revolución solar. Me contacté con esta persona por 3 medios diferentes, no apareció nunca más. No importa, lo que quiero destacar acá es que también a mí, de este lado, también me pasan ciertas cosas que tienen que ver con aprender a poner límites. Por lo tanto, lamentablemente por este tipo de situaciones, que yo no lo suelo hacer, las sesiones voy a estar pidiendo una seña de antemano del 50% mínimo para generar un compromiso entre las partes. Porque lamentablemente suceden estas cosas donde además las personas después no tienen ni siquiera la deferencia de responder. Es decir, me equivoqué, no puedo, no hay problema. O sea, si me dicen no estoy en condiciones de pagar esto, se puede ver otra manera, lo podemos conversar, pero se siente como un poco de abuso. Y me parece que es una falta de respeto y una falta de respeto justamente al trabajo y a la dedicación de otras personas. Entonces, habiendo hecho este descargo, que no es mi intención en general, pero nuevamente, este es un tipo de manifestaciones que se puede dar en esta temporada Aries Libra, y todos tenemos algo para aprender con todo esto. Así que bueno, basta, volvamos acá y vamos a hablar de justamente esta luna nueva, que es un eclipse total de sol. Se va a dar el día 8 de abril a las 15:20 horas de Argentina, a las 20:20 horas de España, en el grado a 19 grados y 23 minutos de Aries. Este eclipse va a durar 4 minutos y 28 segundos y uno podrá preguntarse, ¿y qué me importa cuánto dura el eclipse? Bueno, desde la astrología más tradicional se cree, o se creía, o se sabía que cuando tenemos un eclipse, sobre todo si es un eclipse total y es de sol, la duración de este eclipse tiene como una correlación en la cantidad de años en los que va a tener influencia. Esto quiere decir que
podríamos estar hablando que en los próximos 4 años y medio vamos a estar teniendo resabios de lo que empiece en este momento. Nuevamente, una luna nueva es un momento semilla, es un momento en el que algo comienza. Al ser un sol que está eclipsado, es un reseteo. Entonces, no vamos a iniciar con lo que sabemos, sino que vamos a reiniciar, probablemente, vamos a iniciar algo con una identidad diferente. Esto a mí me hace también pensar en lo que vamos a tener en los próximos años. Justamente vengo anticipando algunas cosas en relación a 2025 y sobre todo 2026, cuando Neptuno y Aries se junten, perdón, Saturno y Neptuno se junten en los primeros grados de Aries, los transpersonales estén haciendo un gran sextil, y me parece que está gestándose todo este movimiento de grandes cambios y no dejemos de lado que Plutón está en Acuario, que es algo completamente nuevo para nosotros, para nuestras vidas. No hemos tenido Plutón en Acuario, a menos que alguien tenga más de 240 años, que creo que no. Entonces es algo novedoso. Más allá de que Plutón está en Acuario y no está en Aries, todo esto está removiéndose, son cosas que siempre están en relación, aunque la relación no sea súper directa, todo está relacionado. All is connected, como decían en Dark, en la serie de Dark. Otro de los puntos importantes es que Marte, que es el regente de Aries, está en conjunción, o estará, mejor dicho, para cuando sea este eclipse, va a estar en conjunción prácticamente partil a Saturno en Piscis. Va a estar a un poquito más de un grado y medio de diferencia. La conjunción entre Marte y Saturno se va a perfeccionar, creo que al día siguiente o 2 días después, creo que es el 10 de abril. Por lo tanto, esa conjunción también nos va a dar una pauta importante. Como digo, siempre voy a hacer un panorama general de lo que esta lunación nos representa, de lo que este eclipse nos representa, y luego voy a hablar de algunos detalles un poquito más técnicos para aquellos que estén un poco más interesados en astrología. Y, pequeño paréntesis que es para elaborar algunas ideas. Dos ideas particularmente. Estoy pensando, yo me acuerdo que hace un tiempito les había propuesto, les había preguntado en YouTube cuándo le parecía que hiciéramos algunos videos en vivo, y habíamos quedado, o mejor dicho, la mayoría de las respuestas había sido los domingos. Los domingos me parece que puede ser una buena fecha. Estoy pensando en hacer un consultorio astrológico cada 15 días. Esto probablemente sea durante un tiempo, sea abierto para todo el mundo, para quien quiera participar. La idea es que sea de no más de una hora, donde podemos hablar de algunas dudas en relación a o eventos que estén sucediendo, o simplemente abrir un espacio de preguntas y empezar a evaluarlo con algunos ejemplos un poquito más prácticos. Es como llevar a la práctica el conocimiento astrológico en sus propias vidas, digamos, y probablemente después lo haga parte de, una oferta para miembros del canal. Todavía no tengo membresía configurada en mi canal de YouTube, es algo que estoy elaborando, digamos, estoy pensando, digamos, es una idea que estoy elaborando. Así que bueno, nada, eso es uno de los adelantos que tengo así como para hacer. Y el otro es que probablemente también este próximo domingo no sea el consultorio astrológico necesariamente, pero así como el vivo anterior que hice del eclipse de luna llena en Libra no salió bien porque había problemas de conectividad, bueno, eso ya lo resolví, así que podemos hacer algo similar para hablar de las influencias signo por signo de esta lunación. Eso ya lo tengo preparado, pero lo quiero hacer en vivo para que sea interactivo y finalmente que salga y no como la vez pasada. Entonces, cierro paréntesis y volvemos acá. Neptuno es el dispositor final de esta lunación. ¿Por qué es dispositor final? Básicamente porque siguiendo la cadena de regencias tenemos que Neptuno es el dispositor final.
¿Por qué? Porque la lunación ocurre en Aries. Marte es regente de Aries y Marte se encuentra en Piscis. Neptuno es el regente moderno de Piscis. Por lo tanto, todo termina en Piscis. Y termina muy al final de Piscis. Esto ya nos da una pauta de que hay ciclos que finalizan. Venimos trabajando desde la luna llena en Libra, cuando Venus estuvo en conjunción a Saturno. Venus estuvo en conjunción a Saturno en ese momento. Entonces ya venimos trabajando sobre este tema hace bastante, que nos da indicios de que algo está terminando, justamente. Algo nos está poniendo como en un ámbito, en una etapa, en un momento de hacer cierres para comenzar algo con una identidad diferente. Y esta identidad no es solamente propia. Este es uno de los temas también que me parece interesante, que podemos referir a Plutón en Acuario. Los cambios de identidad que estamos atravesando, estas nuevas concepciones de quiénes somos, tienen que ver también con un cambio de la identidad humana, de la identidad global, de la identidad colectiva. Por lo tanto, cuanto menos aferrados a quienes creíamos ser estemos, probablemente más sano o menos doloroso sea adaptarnos a una nueva realidad que está emergiendo mucho más rápido de lo que tal vez imaginamos. Dentro de lo que va a ser la parte de astrología mundana que les quiero comentar, voy a hablar un poquito de las nuevas tecnologías que están avanzando a velocidades impresionantes, impresionantes. Entonces, nuevamente volviendo a esta lunación, este eclipse, abre un ciclo que va a finalizar el 17 de octubre de este año, pero también va a tener, digamos, va a tener una influencia mucho mayor y puede terminar, digamos, el 18 de octubre de 2032. Sí, ya sé, falta un montón, faltan 8 años. Podemos llegar a ver algunas cosas que estén comenzando ahora. ¿Por qué lo digo esto? Porque el 18 de octubre del 2032 vamos a tener una luna llena, un eclipse de luna llena en Aries en grados similares, en grados muy parecidos a estos. Perdón, vamos a tener la primera luna llena en Aries con eclipse el 18 de octubre de 2032 y en el 2033 vamos a tener otra lunación en grados similares, otro eclipse de luna llena en grados similares a donde sucede esto. Va a ser en el grado 15 de Aries, donde actualmente está Quirón. Donde está el nodo norte, perdón. Quirón está en el grado 19. Esto es otro de los puntos importantes porque tenemos este eclipse, se da con el Sol y la Luna en conjunción a Quirón. Y esto ya también nos habla de cómo estamos haciéndonos conscientes, cómo estamos tomando conciencia de nuestras heridas, de nuestra sensación de rechazo. Cómo estamos integrando también nuestras sombras, nuestra parte más vulnerable y vulnerada, porque esto es uno de los temas que venimos atravesando y que vamos a seguir atravesando porque Mercurio está ya retrógrado. Para ese momento va a estar retrógrado. El primero o 2 de abril, según donde estén, va a empezar su retrogradación. Recordemos que desde el 23 de marzo empezó su periodo de sombra pre-retrógrada Mercurio, es decir, fue avanzando, pasó por el nodo norte, pasó por Quirón, ahora llegó al grado 27, llegará al grado 27 el 1 o 2 de abril y empezará su movimiento retrógrado. Y esto va a tener unas 3 semanas aproximadamente, moviéndose hacia atrás y recién el 13 de mayo va a volver por el grado 27. Por lo tanto, tenemos un periodo de tiempo donde nuestra mente va a estar pidiendo, primero que va a estar reflexionando muchas cosas, aprovechando el periodo de retrogradación y gracias que esa retrogradación sucede en Aries, porque cuando Mercurio está en Aries en realidad es muy rápido, es una palabra que sale sin meditación, es una comunicación que puede ser muy afilada, que puede ser muy puntiaguda, que puede ser eventualmente muy dañina también, pueden ser
como agujazos. Una palabra que puede ser una cuchillada. Entonces, ese Mercurio que va a estar retrogrado en Aries es ideal para aprovechar y tomarse las cosas con mucha calma, porque Mercurio en Aries, y sobre todo pasando sobre Quirón, puede tener como energía positiva, como su octava mayor, esta posibilidad, esta gran oportunidad de reconciliarse con el propio dolor, de reflexionar al respecto, y aún así, del otro lado, puede ser que tenga una tendencia un poquito más tajante para hablar, para comunicarse, y esto nos puede llevar a algunas confrontaciones un poco más complejas, con digamos, con un tono mucho más agresivo. Por eso va a ser importante estar como más conscientes en todo esto. Uno de los puntos clave de esta lunación es que, como decía, una luna nueva abre un ciclo de aproximadamente 6 meses, son 5 meses y medio, y en este periodo de tiempo, de hecho muy, muy próximo a esto, el 21 de abril, vamos a tener a Júpiter y Urano en orden de aplicación, mejor dicho, el Júpiter y Urano va a estar haciendo la conjunción en el grado 22 grado 21, grado 22 de Tauro. Esto va a ser tan solo unas semanas después, va a ser de hecho muy cerquita de la siguiente luna llena que tengamos en Escorpio. Vamos a tener una luna llena en Escorpio el día 24 de abril, y esa luna llena en Escorpio va a estar muy cerquita de esta conjunción Júpiter y Urano en Tauro. Ya vamos a hablar de esto. Pero bueno, Júpiter y Urano, que están actualmente en orden de aplicación, ya se empieza a sentir su manifestación, que tiene como una búsqueda de expansión, innovación, creatividad, cosas que son muy disruptivas en cuanto a las finanzas, expandir nuestros horizontes en relación a lo que poseemos y demás. Así que bueno, vamos a hablar un poquito más de qué nos propone. Primero vamos a hablar de las influencias por signo, esto es muy breve, a quiénes va a influir más esto, y esto lo vamos a detallar, sobre todo en el vivo que hagamos interactivo para poder desarrollar este tema más profundamente, pero las personas que van a sentir más el impacto, y cuando digo más el impacto, me refiero a que lo pueden sentir de una manera un poquito más tensa, que les represente un mayor esfuerzo, algo que les genere cierta incomodidad también, pero ese esfuerzo no va a ser en vano. Es como un gran llamado de atención a tomar conciencia de algunas cosas que necesitan todavía integrar de sí mismos, que necesitamos todos integrar de nosotros mismos. Entonces, las personas que van a sentir más el impacto, obviamente, son las personas que tengan Sol, Luna, ascendente, medio cielo, Marte, Venus. Me voy a quedar con esos 4 puntos, los nodos lunares también, entre los grados aproximadamente 15 y 25 de los signos cardinales, es decir, de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Lo pueden sentir más sobre todo las personas Cáncer, Capricornio y Libra, porque van a estar haciendo cuadratura y oposición. En el caso de Aries puede ser un poco más ambivalente. ¿Por qué ambivalente? Porque las conjunciones, dependiendo de ciertas configuraciones, puede ser como una energía más amena, más acorde, y a veces puede ser una energía que juega un poco más, no juega en contra, pero implica un mayor esfuerzo. En este caso yo me inclinaría a creer que va a ser lo segundo, es decir, que va a implicar un mayor esfuerzo. ¿Y por qué digo esto? Porque Marte va a estar en conjunción a Saturno en Piscis, un lugar en el que ni Marte ni Saturno se sienten cómodos. Si bien esto es una cuestión muy de la astrología tradicional, en algún punto creo que hay algo que puede funcionar, y Marte en conjunción a Saturno, bueno, Marte y Saturno se los conocía tradicionalmente como los maléficos, entonces suele estar relacionado
a lo dificultoso, a los miedos, al rechazo, a la actitud de estar a la defensiva, a las agresiones también. Por lo tanto, es como, bueno, hay que ver cómo se manifiesta esto, pero nuevamente mayor impacto para las personas que tengan Sol, Luna, Marte o Venus ascendente o medio cielo entre los grados 15 y 25 de Cáncer, Libra y Capricornio. Influencias armónicas para los mismos grados matemáticos, es decir, entre el 15 y el 25 de las personas que tengan Sol, Luna, ahí ya no diría tanto Marte o Venus, pero Sol, Luna, ascendente o medio cielo en esos grados de Leo, Sagitario, Géminis y Acuario, y personas que pueden requerir una mayor aproximación consciente, es decir, tomemos conciencia de qué está pasando, qué es lo que está pasando en mi vida de lo que no estoy dándome cuenta, y una de las formas en las que podemos hacer esto es, obviamente, a través de la meditación o a través del journaling, escribir lo que estén pensando, lo que estén sintiendo. ¿Quiénes van a sentir esto? Personas que tengan Sol, Luna, Mercurio, sobre todo en el caso de Virgo, entre ascendente o medio cielo, entre los grados 15 y 25 de Virgo, Piscis y Escorpio. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito más. El contexto astrológico de esta lunación. Tenemos una gran carga de fuego y agua. Y si se fijan, tenemos a casi todos los planetas en los primeros dos signos del zodíaco y en los últimos dos signos del zodíaco. Es decir, todo está muy tirado a la izquierda. Está muy tirado hacia lo transpersonal y lo individual, hacia la trascendencia y el yo individual más primario, más primordial. La principal carga está en el primer cuadrante, que es sobre todo entre Aries y Tauro. Ahí tenemos una enorme cantidad de planetas. Tenemos a Venus, la Luna, el Sol, Quirón, Mercurio, Júpiter y Urano. Tenemos 7 de 11 si consideramos a Quirón, 6 de 10 si no consideramos a Quirón. Y tenemos los otros 4 que están, bueno, 3 de ellos están en Piscis. Entonces tenemos mucha energía de fuego y mucha energía de agua. Esta energía de fuego, bueno, nos propone inicios, justamente. Y Aries es el signo de los inicios, por definición. Es el signo que está relacionado a la supervivencia, al instinto de supervivencia, justamente porque sale del útero cósmico o del útero materno, donde estaba todo súper cómodo y de repente se encuentra con que la vida es un lugar hostil. La realidad tangible, la realidad material es compleja y nos insta a buscar maneras de sobrevivir, justamente. Entonces, salirse de ese lugar con toda esta energía de fuego, que también está Venus en Aries, entonces se conectan mucho los deseos de transformaciones muy profundas en todo esto, hacia dónde queremos impulsar nuestra realidad. ¿Estamos conscientes? ¿Estamos preparados para lo que estemos emprendiendo, lo que querramos empezar? Y como decía, Aries es el signo por excelencia de los comienzos. Además que Aries tiene mucho impulso y este impulso, si bien es el que abre caminos, también muchas veces el impulso ariano no mide las consecuencias. Y esto va a ser muy válido sobre todo por el tránsito de Mercurio en Aries. Está bien que va a estar ahí tocando Quirón, como mencionaba anteriormente. Este reseteo de identidad que podemos llegar a estar sintiendo, y no hace falta que sea el 8 de abril, pero prestemos atención a lo que esté pasando entre el 25 de marzo y el 24 de abril aproximadamente, porque ese es el rango de influencia tal vez más notable en el corto plazo, y como decía, obviamente, en los próximos 6 meses, las energías de Aries y Libra se van a estar moviendo, las energías del yo y del otro. Seguimos en temporada de eclipses con los nodos lunares transitando los signos de Aries y Libra, que son los signos de las relaciones, los signos de los vínculos. Y todo esto se está transformando. A nivel personal se está transformando, a nivel mundial los temas diplomáticos se están exacerbando,
cuando Marte ingrese probablemente en Aries, que va a ser el 30 de abril, podamos empezar a ver algunas cosas un poquito que se aceleran, que toman demasiado impulso, demasiado rápido, porque además va a estar coincidiendo con Mercurio también en Aries. Entonces se puede poner beligerante el asunto, se puede poner bastante violento, probablemente. Pero nuevamente, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Porque eso puede ser un síntoma. ¿Qué hay detrás del síntoma? ¿Cuál es el aprendizaje que necesitamos integrar detrás de eso que está llamando nuestra atención? ¿Cuáles son nuestros lugares de rechazo? ¿Cuáles son nuestras heridas? ¿Cuál es nuestro... qué tan importante es nuestro orgullo como para sentir que tenemos que tal vez agredir a otros en lugar de buscar una comunión, una unión común o la comunidad entre todos? Y esto puede ser un momento propicio para este reseteo de identidad basada en el rechazo y el dolor. Es decir, cómo reconocemos estas heridas de rechazo, estos dolores que todavía están dando vueltas en nosotros y no nos damos cuenta de que son actitudes tal vez infantiles, tal vez, como decía, de estas cuestiones de rechazo que nos están diciendo es momento de sanar tus propias heridas, de hacerte cargo también de todo esto y de soltar, de poner las armas. Marte en Piscis, Marte es el guerrero. Piscis tiene que ver con la sensibilidad, con la empatía, con la trascendencia, con la disolución de las cosas. Y Marte en Piscis, una de las maneras que podemos interpretarlo de una manera sana, funcional, es baja las armas. O sea, deponer las armas. Es momento de descansar. Ahora es momento de que aproveches este tiempo para descansar, porque las cosas se van a acelerar más adelante. Una manera no tan funcional, no tan agradable de verlo, de Marte en Piscis, son las acciones encubiertas, son las autoflagelaciones también. Es como que quiero atacar y tenemos un efecto boomerang, algo me vuelve a mí. Por lo tanto, tengamos conciencia de todo esto también. Nos está pidiendo o nos está dando la oportunidad de este eclipse de orientarnos hacia una nueva manera de encarar la vida, de estar más alineados a algo que consideremos realmente valioso. Seguimos trabajando con estas energías del valor. Júpiter y Urano, ahí en Tauro, están haciendo o van a iluminar el cielo de alguna manera, van a iluminarnos o pueden, no digo que vayan a hacerlo, porque esto es muy perceptivo y va a depender mucho de cada uno. Y si bien esto creo que es muy global, muy colectivo, bueno, hay que ver cómo resuena en nosotros, ¿no? O sea, cuáles son las oportunidades de expansión de la comunidad que nos presenta esta conjunción. Bueno, continúo. Tuve un pequeño desperfecto técnico con el micrófono. Les comentaba así muy brevemente de lo que veía de la conjunción Júpiter y Urano en Tauro, pero lo voy a ver más con mayor claridad en relación a temas tecnológicos, pero bueno, vamos a hablar de eso justamente más adelante. Eh, Continuando con esto, también podemos ver en esta lunación que hay un momento de que probablemente sea como un parto doloroso y que implica un gran esfuerzo. Esto, esto resuena con aquello que les decía hace un rato de esos momentos, ¿no? El parto, yo había puesto eh, la gestación de una nueva humanidad global o el dolor del parto. Después se lo voy a dejar por acá, se los voy a dejar
Acá arriba se los voy a dejar esos videos por si alguno lo quiere ver, porque si bien no tiene una, digamos, tal vez una asociación desde lo astrológico probablemente tan directo, sí hay una cuestión conceptual. Recordemos que la astrología nos habla de ritmos, nos habla de ciclos y las cosas no suceden desconectadas, no son eventos inconexos entre sí, sino que se van dando a su propio ritmo. Uno de los puntos también que podemos ver en este tiempo es cierta ambigüedad entre el enfoque y la dispersión. Esto también referido a la conjunción Marte-Saturno en Piscis. Limitaciones físicas, limitaciones en cuanto a la sensación de vitalidad, también una tendencia probablemente mucho más introspectiva. Curiosamente y paradójicamente, en temporada Aries generalmente estamos mucho más extrovertidos, más hacia afuera, mucho más activos. Bueno, con la presencia de Marte en conjunción a Saturno en Piscis, y la retrogradación de Mercurio en Aries, probablemente esto nos genere como una menor vitalidad y una mayor necesidad de estar metidos, de estar hacia adentro. Aunque Venus va a estar en Aries y Venus en Aries va a tener el deseo de comenzar algo, va a tener como un deseo muy ferviente de comenzar algo, pero la acción probablemente no esté dispuesta a todo esto. Entonces, nuevamente, recordemos, una luna nueva es un momento semilla. En este caso es un eclipse. Generalmente con eclipses no se suelen hacer intenciones. Yo soy más partidario de pensar que cada uno, si siente una intención muy clara y la quiere hacer en el día del eclipse, que la haga. Pero, digamos, desde lo astrológico y energético, probablemente no sea el mejor momento, sobre todo en esos 4 minutos y 28 segundos que dura el eclipse. Puede ser un mejor momento para meditar, para ir hacia adentro y conectar con esa guía divina que sí les proporciona la presencia de Marte en Piscis. Es conectarse, canalizar, digamos, esa energía que me atraviesa, que nos atraviesa, que convive con nosotros, como creemos muchos que somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Bueno, conectarnos con esa parte de nuestra intuición, de nuestro yo superior, de nuestro fractal de las Pléyades, o llámenle como quieran, que nos habla con la voz de la verdad interna, no la verdad absoluta. Ojo con esto, porque Marte en Piscis y Marte conjunción Saturno en Piscis se puede poner como demasiado rígido en querer convencer a los demás de la espiritualidad que yo tengo. Eso sería la falsa espiritualidad o el ego espiritual el que estaría luchando. Por lo tanto, no es por ahí, no es ese camino. Y por último, tenemos esta apertura innovadora, expansiva, que nos proporciona Júpiter y Urano ahí. Uno de los temas importantes, si se fijan, no tenemos grandes aspectos acá, salvo las conjunciones, que no son poca cosa. De hecho, vamos a ir a ver un segundito, vamos acá, vamos a ver esto, un segundo, y vamos a aclarar un poquito esto que está un poco oscuro. Ahí vamos, ahí está. Vamos a ver un poquito acá la carta en AstroPack, en Astro Aquarium, un programa de Jairo Fonseca, que podemos ver los aspectos que tenemos. Primero, acá ya me voy a poner a hablar un poquito más técnico, así que, bueno, para los que ya no, se aburren un poquito de esto, escúchenlo porque es interesante, pero si no, espero que hayan disfrutado un poquito de esto. Como decía, la Luna, el Sol y Quirón en conjunción. Luego de hacer conjunción al nodo norte en Aries. Lo único que está acá presente es una cuadratura entre, entre Plutón y un Mercurio que en realidad no llega a ser cuadratura. Realmente la cuadratura no va a llegar todavía hasta bien entrado mayo, cuando Mercurio esté en el grado 1, en el grado 2, bueno, cuando entre a Tauro principalmente. Pero podemos considerar, esto también es importante, porque Mercurio va a llegar el 1 de abril, 1 o 2 de abril, va a llegar al grado 27
de, de Aries. Y va a estar en una cuadratura aplicativa a Plutón. Va a ser de 6 grados. Entonces es como que va a llegar a un punto donde va a decir, quiero seguir yendo para allá, pero hay algo que me está diciendo que tengo que pensar las cosas de una manera diferente. Que necesito transformar mi mentalidad y desarraigarme de la idea de que soy yo el único que importa. O soy yo lo único que importa. ¿Importamos? Sí, cierto, pero vivimos en comunidad. Entonces acá vienen también dos formas de ver esto. Una, que me parece que es la más, no sé, la más tangible, es no sos lo único, somos parte de algo mucho más grande. Y la otra, que me parece la más espiritual, la más esotérica, eh, es que en realidad todo lo que existe es creación tuya. Por lo tanto, si nosotros creemos que somos parte de algo más grande, tenemos que ser fieles a eso. Si nosotros creemos que lo único importante somos nosotros, también tenemos que creer en eso, sin caer en egoísmos. Porque cuando uno empieza a integrarse a sí mismo, a integrar sus sombras, sus reflejos y demás, empieza a habitar la vida desde un lugar de abundancia, desde un lugar de divinidad y desde un lugar de amor también. Entonces, puede generar cierta tensión, sobre todo esto va a ser más a principio, justamente una semana antes, más o menos el 2 de abril, 1 o 2 de abril, vamos a tener esta casi cuadratura. Mercurio-Plutón no va a llegar a ser cuadratura, eso va a perfeccionarse más adelante, pero va a tener alguna influencia ahí, sobre todo porque Mercurio viene de hacer conjunción a Quirón. Y Quirón tiene una asociación a, a lo escorpiano, a lo plutoniano, porque tiene que ver con el dolor del rechazo, con los traumas. Entonces, estamos reflexionando cuál es la identidad que tengo. Hay una forma que necesita transformarse y reconocer, como decía antes, ¿no? Que somos un ser individual que en realidad forma parte de una humanidad, de un conjunto, y ni hablar si fuéramos a la energía Piscis, donde está Marte, que es, somos algo mucho más grande que la humanidad. Somos, somos el conjunto del todo, somos la totalidad. Pero bueno, eso ya es una cuestión un poquito más filosófica y más profunda, si se quiere. Entonces, la conjunción Sol-Luna-Quirón va a estar poniendo de relieve, de manifiesto esa luz que nos hace reconocer estos dolores, estas necesidades emocionales que tal vez nos han puesto en algún lugar de cierta vulnerabilidad en algún momento y lo podemos reconocer y abrazar, integrar, ese es el punto. Con el coraje, con la valentía y con la determinación que nos implica darnos cuenta que sí valemos, que lo que más importa somos nosotros. Y esto no es egoísmo. Esto, como decía Cerati en una de sus canciones, no es soberbia, es amor. Porque lo que a veces se percibe como egoísmo, egocentrismo, soberbia, en realidad tiene que ver con darme cuenta que mi vida depende de mí mismo, que la vida la voy a vivir yo, nadie la va a vivir por mí. Entonces tengo que hacerme yo el lugar, tengo que soltar estas situaciones de excesiva complacencia, de estar tan al tanto de los demás, eso sería como la energía baja de Libra. Recordemos que tenemos al nodo sur transitando Libra, como podemos ver acá, tenemos el nodo sur en Libra, acá tenemos esto que les decía, a Mercurio en el grado casi 25 de Aries, eh, en el momento de esta lunación, y toda esta energía, todo este stellium, es un gran stellium, todo esto, es más, todo esto es un stellium. En menos de 10 grados de separación tenemos tres planetas, bueno, las luminarias, un planeta, un asteroide y un punto matemático que es súper importante porque tiene que ver con el propósito de nuestra alma. Y están ahí, digamos, impulsándonos a tener coraje, a tener valor, a ir por lo que nosotros deseamos. Y Venus, acá, justito, va a estar diciendo,
está bien que quieras algo, pero tomátelo con calma, andá despacio. No es el momento de acelerarse, no es el momento de tomar decisiones inmediatas, profundas, rápidas. Es un momento de, con este Mercurio ahí retrógrado en Aries, es momento más para preguntar antes que asumir. Y a las energías Aries, sobre todo lunas en Aries, Mercurio en Aries, le puede complicar esto. ¿Por qué? Porque tienen el impulso, la irritabilidad, la iniciativa. Bueno, intentemos salirnos de la energía de las tendencias de estar a la defensiva, de sentir que todo es una amenaza, porque no todo es una amenaza. Puede ser una cuestión de que si nosotros nos sentimos amenazados, pensemos, reflexionemos, ¿qué se está disparando en mí? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué hay que me está resonando con alguna cuestión de mi pasado? ¿Cuál es el pasado que viene al presente? Que se hace carne hoy. Porque no tiene que ver con el hoy, tiene que ver con el pasado. Muy probablemente. Tiene que ver con aquella... Nuestra forma de reaccionar ahora está programada por experiencias del pasado la mayor parte de las veces. Entonces, veamos por qué estoy reaccionando, cuáles son mis argumentos para reaccionar. ¿Es válido reaccionar así en este contexto? ¿Está bien asumir lo que estoy asumiendo? ¿O mejor intento ser asertivo? Va a ser muy importante trabajar la asertividad acá. Porque puede ser, como decía, que tiremos palabras como si fueran dagas. Esto puede ser un poco complicado. Entonces, el otro aspecto que tenemos, la verdad, es armónico. Es Plutón en sextil a Neptuno y en sextil a Venus. Entonces, Venus también sigue transformándose. Está transformando sus deseos. Está transformando su manera de mostrarse al mundo. Y está haciendo una transformación, bueno, muy profunda también. Probablemente soltando muchos apegos, dependencias, miedos al abandono y demás. Acá Venus está empoderando. Entonces, si bien tenemos varios aspectos que están ahí latentes, fíjense que tenemos una conjunción por acá, otra conjunción en separación por acá. Este stellium que mencionaba antes, tenemos muchas conjunciones, como podrán ver, y esta conjunción que está por venir. Esta conjunción sí me parece súper interesante, que nos abre puertas, nos abre muchas puertas a cosas muy trascendentales en el largo plazo. Júpiter y Urano se juntan cada 13, 14 años aproximadamente por los periodos de retrogradación que tienen. Entonces, cada vez que tenemos a Júpiter y Urano ahí en conjunción, bueno, hay algo que se está expandiendo. Uno de los puntos interesantes que voy a hablar más adelante probablemente es que Júpiter y Urano van a estar haciendo esta conjunción partil, como les decía antes, el 20 de abril, a más 20-21 de abril, en el grado 22 de 21-22 de Tauro, y se va a estar dando prácticamente en trígono a donde se dio la triple conjunción Júpiter, Saturno, Plutón. Si bien la triple conjunción no se dio en un grado matemático, realmente se dio de hecho entre marzo y diciembre del 2020, pero la triple conjunción en aplicación, el stellium, sí se fue formando entre enero y marzo o entre enero y abril del 2020 más o menos, se fue dando entre el grado 20 y 22 entre el grado 20 y 22 de Capricornio. Entonces todo eso se estuvo dando ahora se va a dar como un trígono a ese punto. Recordemos que en astrología hay puntos que quedan marcados, quedan ahí latentes en el cielo y nos dicen, bueno, el camino es por acá. Así que bueno, vamos a hablar un poquito más de... vamos a ver, vamos a volver para acá y vamos a hablar ahora sí un poquito de astrología mundana, del eclipse que sucede en... Este eclipse, como decía antes, va a suceder,
se va a ver principalmente sobre Estados Unidos, va a atravesarlo a Estados Unidos y se va a ver en todo Estados Unidos. Y Estados Unidos está, como decía al principio, transitando, ya terminó con su retorno de Plutón realmente, pero va a tener un último acercamiento de acá a noviembre. Y esto está marcando pautas, está marcando una fuerte, profunda transformación, una caída probablemente del poder. El Estados Unidos que conocemos como imperio, como referencia global, líderes mundiales, está tan en duda que está, desde mi punto de vista, necesitando hacer otra guerra. Y esto está muy relacionado a lo que está pasando, por ejemplo, con Rusia, con Ucrania, con la OTAN. Esto ya lo hablé, no quiero polemizar acá porque, bueno, por las dudas. Temas de avances tecnológicos. Esto más relacionado con Júpiter y Urano en Tauro y Plutón en Acuario, también muy importante. Neuralink, esto ya les hablé un poquito en un audio de Telegram. Neuralink es un dispositivo que se llama Telepathy, super acorde, desarrollado por la empresa Neuralink, justamente, que es una de las empresas de Elon Musk, el dueño de SpaceX, el dueño de Tesla, el dueño de ex Twitter. Y ya las pruebas son excelentes. Son una locura lo que se está viendo. O sea, personas que controlan con el pensamiento un dispositivo, por ejemplo. Están pudiendo controlar el dispositivo de manera mental. Ya hay videos de esto. Incluso videojuegos, ya sea un ajedrez o un videojuego tipo de PlayStation. eh, y esto ya es una realidad tangible. Esto abre puertas, millones de puertas, a hacer cambios radicales en lo que tiene que ver con la neurología, con la recuperación de la motricidad. Y esto abre muchas más puertas que incluso pueden tener su lado B, porque si bien todavía se necesita una interfaz, es decir, un intermediario, un dispositivo que pueda interpretar estos pensamientos son interpretados por un chip que es implantado en el cerebro. Entonces, este chip, de alguna manera, recibe la información del cerebro, se la traspasa a un dispositivo y este dispositivo interpreta y actúa. Es ciencia ficción. Es ciencia ficción que ya es real, es más que la ciencia ficción. Así que en algún momento, probablemente en alguno de estos vivos que haga, vaya a hablar un poco más en detalle y les muestre videos y demás, porque a mí me parece alucinante las puertas que abre en cuanto a la medicina, por ejemplo, la recuperación, los avances en neurociencias, etc. Realidad aumentada, otro de los puntos, súper importante. Ya les mencioné también acerca de las Apple Vision Pro. Estamos llegando a un punto tal del avance tecnológico que se está usando, por ejemplo, se están viendo aplicaciones prácticas para hacer operaciones, para hacer, por ejemplo, estudios. Más que, cuando digo estudios me refiero a estudiar, justamente, ¿no? O sea, para aquellos que están aprendiendo de cirugías y demás, te ponen un órgano, un cuerpo, lo que sea, como si estuviera ahí tangible con el cual uno puede interactuar. Y esta interacción, obviamente, es una simulación, en principio es una simulación, pero los niveles de realidad a los que están llegando son también alucinantes. Estamos mucho más cerca de lo que imaginamos de vivir realmente sumergidos en una Matrix, de vivir sumergidos en un metaverso, donde probablemente sea difícil, muy difícil discernir lo que es real de lo que no lo es, con todos los problemas que esto puede conllevar, pero también todas las posibilidades que esto puede implicar. También en la realidad aumentada se está empezando a utilizar, esto no es súper nuevo, pero el tema de las Apple Vision Pro y otros dispositivos, otros hardware que se están implementando, los de Meta, por ejemplo, Facebook, Mark Zuckerberg, también está implementando, abre puertas a lo que es la construcción, a lo que es la elaboración de análisis de planos. Por ejemplo, voy caminando por un lugar y puedo ver digitalmente
todo el diagrama de, supongamos, el tendido eléctrico que hay en una casa o en un edificio. Por dónde pasan tal o cual cosa, y lo puedo ver en vivo. Voy caminando por ahí con estas gafas y puedo activar, desactivar diferentes capas digitales que me permiten ver diferentes puntos de interés, objetos de interés. Alucinante, también desde mi punto de vista. Redes cuánticas, redes de internet cuánticas. Esto también. La informática cuántica está avanzando a niveles espectaculares. Todo lo que es tecnología, inteligencia artificial, en los desarrollos que está haciendo Nvidia, una compañía que se dedicó durante muchísimos años al desarrollo de softwares y chips de gráficos, sobre todo de procesamiento gráfico. Bueno, está dando pasos agigantados en lo que es la inteligencia artificial generativa, desarrollando chips que manejan 16.000 millones de transistores o 32.000 millones de transistores. Eh, las escalas que se manejan para desarrollar todo esto son alucinantes, y lo que abre sobre todo es una enorme capacidad de procesamiento por segundo. Son números estratosféricos, y esto uno podría decir, bueno, ¿y qué me importa? Probablemente nosotros no veamos muchas cosas. Estamos naturalizando muchos avances. Ese es uno de los puntos. Y estos avances, bueno, dan lugar a una evolución. Cuando digo evolución, no la digo como algo necesariamente positivo, lo hablo como un cambio, que es un cambio cuántico. Entonces acá podemos estar abriéndonos a cosas muy de ciencia ficción, muy futuristas, y el futuro se está acelerando mucho. Cuando hablo de las redes cuánticas me refiero a las telecomunicaciones también. Esto lo vamos a ver muy claramente en 2026, me parece. Pero ya a medida que Urano vaya haciendo trígonos a Plutón, y sobre todo ahora Júpiter entra en Géminis, después Urano va a entrar en Géminis más adelante, va a ser trígono a Plutón, vamos a estar viendo avances en telecomunicaciones y en movilidad que también son espectaculares. Ya hay desarrollos de aviones mucho más rápidos, supersónicos, que no rompen, que no generan esa burbuja o esos estruendos cuando rompen la barrera del sonido. Los avances que está haciendo SpaceX con su nave Starship, que quiere llevar a la humanidad no solamente a Marte, sino a otras galaxias. Eh, Creo que estamos avanzando muy rápido. Y esto de las redes cuánticas me refiero a la información, a las telecomunicaciones cuánticas. Estamos muy cerquita de lograr, creo yo, esto lo voy a desarrollar en otro momento, pero estamos muy cerca de desarrollar la telecomunicación instantánea. Hoy por hoy es prácticamente instantánea, pero no es instantánea. Siempre tiene un delay, siempre tiene un pequeño retraso. Pero me parece que estamos a punto de lograr. Cuando digo a punto, no significa que sea mañana, ni el año que viene, ni en el 2026, pero creo que en los próximos 10 años sí, y en una de esas antes, todo va muy rápido, que podamos tener comunicaciones instantáneas de acá a Marte, por ejemplo. Que supongamos que llegamos a colonizar Marte, bueno, que efectivamente podamos tener una videollamada en tiempo real, no con un delay de 10 segundos, ni de varios minutos como sería hasta ahora. Esto en parte tiene que ver con el desarrollo de una red de telecomunicaciones espaciales ópticas, es decir, a través de láser, que parece decir como si la tecnología láser, la tecnología óptica existe hace ya bastante tiempo. ¿Cómo no la usaron? Sí, pero en el espacio es un poquito más grande y hay que tener un nivel de precisión muy alto para mandar un haz de luz para que pueda ser interceptado únicamente por un receptor. Es un poco más complejo. Los desafíos de ingeniería que se están llevando a cabo son espectaculares. Los descubrimientos que está haciendo el James Webb, de galaxias y demás, con la ayuda de la inteligencia artificial que está preparada para reconocer patrones.
estamos al borde de una nueva identidad global, de una nueva humanidad. Tengo cada vez menos dudas y más certezas de esto. ¿Cómo se va a dar? Y me excede, realmente me excede. Pero bueno, estamos en ese camino. Descubrimientos arqueológicos sobre construcción. Uno podría decir, bueno, sí, pero construcción existe hace 1000 años. Sí, es cierto. Esto yo se lo atribuyo un poco a la presencia de Urano en Tauro y a Plutón en Acuario. ¿Por qué? Porque Urano está en Tauro, entonces viene a mostrar tecnologías relacionadas a la Tierra, también a la constructividad. Plutón, que está en Acuario respondiendo a Urano, está removiendo, está sacando a la superficie tal vez tecnologías ancestrales, incluso, qué sé yo, extraterrestres, si quisiéramos divagar un poco más. Pero como Plutón tiene mucho que ver con el pasado, tanto Urano como Acuario tienen que ver con las civilizaciones, el hecho de Plutón en Acuario y Urano en Tauro me hace pensar en la posibilidad de, o mejor dicho, en la analogía simbólica de que de muchos de estos descubrimientos arqueológicos tengan que ver con reconocer lo avanzadas que eran otras civilizaciones. Y esto lo menciono porque ya leí en varios lugares, hoy por ejemplo fue uno de ellos, un descubrimiento arqueológico en Italia, que decía que hace como 2000 años ya las técnicas de construcción que se utilizaban no eran impensadas para la época y sin embargo confirman que sí se usaban. También otras técnicas de construcción en otra civilización de hace más de 3000 años que decían, es increíble o sea, lo avanzados que estaban para la época cuando pensábamos que tal vez esto era imposible. Entonces, estamos descubriendo, estamos reconociendo la información que ya manejaban civilizaciones de hace más de 5000 años incluso. Entonces, los descubrimientos arqueológicos creo que nos van a nos van a ubicar un poquito mejor en tiempo y forma. ¿Qué lugar estamos ocupando? ¿Estamos muy avanzados? Sí, pero ¿cuán avanzados estaban antes también? Y por último, esto también se lo asocia un poquito a Saturno en Piscis y a Júpiter y Urano en Tauro. Regulaciones sobre transacciones en efectivo y criptomonedas en Europa. Esto ya salió, va a entrar en vigencia de acá los próximos 3 años, en principio, de que ciertas transacciones que se hagan por más de 10.000 euros en efectivo o sin registro o también a través de criptomonedas, sin wallets, es decir, sin billeteras digitales registradas a nombre de una persona, van a estar susceptibles o van a ser pasibles de algún tipo de, ¿cómo le podría decir? Vamos a prender la luz, de, de regulación. Entonces, bueno, acá se están empezando a regular muchas cositas. ¿Qué más? Bueno, en principio creo que esto da para mucho más, pero para ir como cerrando un poquito todo este asunto, nada, este eclipse nos abre las puertas a muchas cosas, nos abre las puertas a un comienzo, a una mayor conciencia de qué lugar estamos ocupando realmente en el mundo y cuál es el lugar que necesitamos ocupar. O sea, cómo podemos alinearnos a nuestro propósito ahora, entendiendo que probablemente tengamos que hacernos un lugar no desde la competitividad necesariamente, como ha sido tradicionalmente. Estamos en una época de aire, ya no más en una época de tierra. Entonces, esta época de aire nos habla de la vinculación, de las ideas, de la comunicación, de la comunidad, de la colaboración también. Entonces, ¿cómo podemos generar esta red donde cada uno sea partícipe, sea actor indispensable para formarla, para fomentar esta red? Así que bueno, esto es todo y solamente les dejo... una cosita más que me estaba olvidando, que es esto, es que la luna llena de cierre, la luna llena de cierre va a ser el 17 de octubre de este año, la luna va a estar en conjunción a Quirón, fíjense que ahora tenemos al Sol y a la luna en conjunción a Quirón, y para la luna llena que va a cerrar este ciclo el 17 de octubre, la luna va a estar en conjunción a Quirón también, porque Quirón habrá avanzado, aunque esté retro ya en ese momento.
Marte va a estar en Cáncer en recepción mutua inarmónica con la Luna. Es decir, Marte en Cáncer, un signo regido por la Luna. Luna en Aries, signo regido por Marte. Y van a estar en cuadratura. Esto también habla de ciertas tensiones y pensemos que va a estar haciendo una T cuadrada con las luminarias y van a estar haciendo casi una cruz porque Marte poquito tiempo después va a hacer oposición a Plutón, que ya va a estar nuevamente en Capricornio, directo para ese momento, pero va a estar en Capricornio. Entonces va a ser como el último coletazo de transformaciones fuertes, probablemente. Lo positivo es que van a estar haciendo también una cuña, las luminarias van a estar haciendo una figura de cuña con Júpiter en Géminis. Entonces esto también nos va a ayudar a comunicarnos de una manera probablemente diferente, aunque Mercurio va a estar en Escorpio haciendo también una cuadratura a Plutón. En fin, y Venus va a estar en oposición a Urano. Esto nos va a hablar de una libertad que necesitamos también. Es como que basta, queremos cortar con esto que ya no funciona y queremos expandirnos hacia otro lugar. Entonces, bueno, esto va a ser el cierre de esta luna, de este eclipse, y vamos a tener nada, esa va a ser una luna llena, ya no va a ser un eclipse esa luna llena, pero bueno, eso es lo que podemos tener para entonces. Y por último, ya les dejo adelantado que podemos hacer un vivo, signo por signo, próximamente, probablemente el domingo que viene. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Así que bueno, ahora sí, me despido. Eso fue todo por ahora. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden, acá abajo tienen mis datos de contacto. Y si les gustó el contenido, le dan like, lo comparten, se suscriben al canal, me ayudan a mí y ayudan a todos aquellos que les pueda resonar este mensaje. Les mando un abrazo y será hasta la próxima. Chao.